Como les dije al principio, es un honor para mí estar con ustedes y también una gran alegría, pues tengo un amor muy especial por todo el pueblo mexicano. Y en esta oportunidad, pues he sido invitado a compartir con ustedes este testimonio que ya escucharon algo de él en la introducción. Y todos sabemos que nosotros como católicos vivimos de un testimonio, porque nuestra fe está edificada en el testimonio de nuestra vida. Y estoy seguro que cada uno de ustedes aquí presente hoy tiene un testimonio que dar. Hoy es mi turno y le pido al Espíritu Santo que me dé esa unción para poder compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida. Para esto, pues les pido que hagamos un poco de oración para comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, yo te alabo y te bendigo y te doy gracias porque tú nos has reunido para glorificarte por intermedio de toda esta Expo Católica de México. Y en este día en que celebramos la Iglesia y que celebramos el don de nuestra fe, te venimos a glorificar en este momento de reflexión y de testimonio. Y te pido, Padre, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que vengas con toda la fuerza de tu amor, a sanar todo lo que debe ser sanado, a liberar todo lo que debe ser liberado, a romper todas las cadenas y a hacer libres nuestros corazones, llenándolos de gozo y de paz. Te pido que nos bañes con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo y nos protejas de todo mal, que nos cubras con el precioso manto de la Santísima Virgen María y la custodia de tus ángeles y santos. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues la historia mía, como ustedes comenzaron a escuchar, comienza en Colombia. Yo nací en las montañas de los Andes, en una población de cultivadores de café. Y mi familia católica, muy numerosa, yo nací y crecí con todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Podría decir que tuve una infancia muy feliz, vivíamos en el campo y a los 14 años me enviaron a Bogotá, la capital de Colombia. Estos eran los años 60 y como ustedes pueden saber, los años 60 fue una época de revolución, una revolución cultural que trajo lo que yo llamaría un descalabro de la moral, de los valores, de los principios, un ataque frontal a la religión, al matrimonio, a todos los valores, porque fue el establecimiento del aborto, el divorcio, los anticonceptivos, la invasión de todas las filosofías paganas de Oriente. Tantísimas cosas sucedieron en los años 60 que hoy son como pan de cada día, que son naturales en nuestra sociedad, lo que antes era un escándalo. Hoy el pecado se hizo filosofía de vida, desafortunadamente. En los años 60 todavía era un escándalo muchas de las cosas que son totalmente normales aún entre católicos en el día de hoy. Muy pronto yo dejé la Iglesia Católica, dejé de creer que Jesús era Dios, me alejé de todas las tradiciones de mis padres y me convertí como en un pagano, porque empecé a practicar toda clase de filosofías paganas de Oriente, la adivinación, las supersticiones, las astrologías, numerologías, todos los niveles de yogas y reikis y feng shuis, enneagramas, todos los tratados esotéricos, mágicos. Como les decía antes, esto hoy parece algo normal, pero obviamente que la Iglesia nos ha enseñado de que no lo es, y yo muy pronto perdí todo lo que tenía de cristiano. Cuando tenía cerca de 20 años, contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí estudié en la Universidad de Hamburgo y me formé como actor y compositor musical. Ahí viví un poco más de 6 años. Nacieron mis 2 hijos ahí en Alemania y luego me trasladé a California en el año 75. Allá viví por muchísimos años trabajando en el mundo del espectáculo.
en toda clase de áreas del espectáculo. Y continué también practicando todas estas cosas paganas y mágicas y esotéricas que les conté. Ustedes saben que California es como la capital mundial de la nueva era. Sé que yo estaba ahí en un centro de nueva era muy grande y convencido que todo lo que estaba haciendo era bien, porque tenía mucho éxito en mi profesión, hice mucho dinero, hacía todo lo que quería, conseguía todo lo que quería, por lo tanto pensé que todo lo que practicaba estaba bien. La única persona que le daba como una perspectiva de Dios a mi vida era mi mamá, mi madre. Ella venía a Los Ángeles desde Colombia a visitarme más o menos una vez al año, una vez cada 2 años, porque yo poco iba a Colombia. Y ella siempre me decía: no me impresiona tu dinero ni tu fama, me preocupa tu alma. Si sigues viviendo la vida que estás viviendo y te mueres así, te vas a condenar. Y esto me sonaba a mí muy duro dentro de mí, pero yo no hice nada para obedecerla, y además consideraba de que mi mamá seguramente era una persona a la antigua, una persona que no había entrado en el mundo de hoy. Yo me consideraba una persona al día, moderno, civilizado, y consideraba la gente que tenía esas creencias religiosas como gente atrasada. Y así fue como pasaron muchos años, y en el año 97 todo cambió en mi vida. Viajé a Colombia durante la Navidad de ese año, y esa Navidad era una Navidad muy triste en mi familia, porque durante los 5 años anteriores a esa Navidad, o 4 años más bien, 4 años anteriores, habían fallecido 5 seres queridos en mi familia, uno tras otro. Primero muere mi esposa de cáncer. Unos pocos meses después muere mi hermano menor en un accidente. Después muere mi padre. Y más adelante se suicida un hermano mío en Bogotá. Y 3 meses después muere mi madre. Esa Navidad era una Navidad muy triste. Y quedábamos 4 hermanas y yo. Mis hermanas, especialmente una de ellas, estaba convencida de que al paso que íbamos parecía ser como si Dios nos fuera a llevar a todos muy pronto. Y ella nos invitó a la iglesia a rezar la novena de Navidad del Divino Niño Jesús, lo cual es una tradición católica muy antigua en Colombia. Yo había practicado esta devoción hasta los 14 años, pero hacía 33 años que no entraba a una iglesia católica en esa Navidad. 33 años que había vivido en pecado mortal, completamente alejado de Dios, con un corazón ya endurecido, un alma llena de oscuridad del pecado, pero convencido de que tenía la verdad en mis manos. Pues fui a la iglesia solo para complacer a mis hermanas. Y cuando llegué a la iglesia, el sacerdote introdujo la novena diciendo: aquel que hace esta novena con devoción, con fe, el niño le dará una gracia. Y para mí la palabra gracia sonaba como suerte, porque yo era como un pagano, así de que era un oportunista, una persona totalmente materialista, y pensé que podía sacar algo de ahí. Y le pregunté a la hermana que estaba inmediatamente a mi lado, le dije: ¿y qué tan poderoso es este niño?, refiriéndome al niño Jesús. Y mi hermana me dio toda clase de testimonios de las maravillas que hacía el niño. Entonces se abrió toda mi ambición, y yo dije para mis adentros: bueno, a lo mejor puedo sacar algo de aquí. Y le pedí al niño mentalmente que cambiara mi vida. Pero obviamente que ustedes se imaginarán el tipo de cambio de vida que yo le pedí. Era algo totalmente materialista, nada que ver con mi alma, ni con la salvación mía, ni de nadie. Era todo terrenal. Ustedes saben que Dios se prende de cualquier oportunidad que Él tenga para rescatar un alma, especialmente tan perdida como estaba yo. Y en esa Navidad el Señor me rescató. En la forma que Él me rescató, podría decir que es una forma muy dolorosa, muy dramática, muy trágica. Sin embargo, no lo cambiaría por nada. Lo que les voy a contar de este momento en adelante es una historia muy difícil, pero ahí está la gracia y ya la van a encontrar a medida que les voy contando. La novena comienza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre en la misa de gallo de medianoche.
y yo la hice todos los días con mis hermanas. Ya les conté los motivos que tenía. El 25 de diciembre es el día de Navidad y fui al pueblo donde nací, que queda a 1 hora de distancia de la ciudad donde viven mis hermanas, que es donde hice la novena. Cuando llegué al pueblo, pues pasé todo el día, nada que ver con Dios, solo bailando, tomando, y a medianoche, ya cansado de la fiesta, decidí irme a dormir a una plantación de café de un tío mío en las afueras del pueblo. Y cuando crucé la puerta de la hacienda, en un campero que iba conduciendo un jeep, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros de la FARC de Colombia y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una soga en la cintura como las que utilizan para el ganado, me colocaron una capucha en mi cabeza y me llevaron prisionero hacia la selva. Los guerrilleros se apuraban a adentrarme lo más que pudieran en la selva antes de que amaneciera, porque según entendí, ellos por el radioteléfono estaban escuchando información de que habían avisado de mi secuestro a la policía, y la policía avisó al ejército y me estaban buscando ya. Entonces ellos sabían que cuando saliera el sol ya no iban a poder caminar más por la selva porque podían ser avistados por el ejército. Y así fue. Antes del amanecer me lanzaron para esconderme dentro de una cueva que estaba llena de murciélagos. Ya se podrán imaginar una cueva en la selva, oscura, una humedad increíble. Caí al suelo atado y encapuchado así como me llevaban, y ellos se escondieron afuera de la cueva entre el monte. Pues el plan que tenían original era de entregarme esa misma noche a otro grupo de guerrilleros, y ese plan no les funcionó por la acción del ejército. Y el ejército tardó 15 días en que me buscaba, así iban y venían, y entonces los guerrilleros no se pudieron mover durante esos 15 días para entregarme al otro grupo, y tampoco habían llevado comida. Por lo tanto, me alimentaban con cualquier cosa que encontraban, lo cual eran como raíces silvestres, frutas silvestres y cualquier tipo de agua. Así me alimentaban una vez al día y me mantenían el resto del tiempo encapuchado y amarrado. En total estuve secuestrado 6 meses. Los primeros 15 días fueron en esa cueva. En el día 15 pasó algo extraordinario. Por un lado, increíblemente doloroso y trágico, y por otro lado, mi salvación. Al atardecer, ya estaba oscuro, un poco oscuro, me sacaron de la cueva y me encontré en medio de una cantidad enorme de guerrilleros, muy jóvenes, y me di cuenta que el ejército ya había dejado de buscarme, porque ya habían venido a recogerme el otro grupo. Y me contaron todas las condiciones del secuestro, que tenía que pagarles una suma de dinero muy grande, también que si no les pagaba matarían a todas mis hermanas. Me sentenciaron a muerte diciéndome que cuando terminara de pagar me iban a matar. Y me explicaron que esa noche la pasaría todavía en la cueva y el día siguiente me llevarían a otro lugar. Entonces me ataron de nuevo, me encapucharon y me lanzaron a la cueva. Esa noche, ya sentenciado a muerte, sin ninguna esperanza de sobrevivir, con toda mi familia en peligro, me encontré en el momento más espantoso de mi vida. Porque si los primeros 15 días habían sido difíciles, ya se podrán imaginar esa noche cuando todo se había acabado para mí. Era un momento terrible. Y estando así, a pesar de que estaba perfectamente despierto y consciente, solo que estaba encapuchado y amarrado en una cueva muy oscura, pero así comencé a vivir lo que se puede llamar una iluminación de mi conciencia. Comencé una experiencia mística, una experiencia con Dios que duró toda la noche entera. Yo diría que unas 8 o 9 horas, pero no se podría medir espiritualmente nunca, porque si yo viviese 100 años más, no alcanzaría a contarles a ustedes ni la mínima parte de lo que yo viví esa noche. Yo he escrito 9 libros, tengo más de 800 o 1000 temas místicos desarrollados de todas las conferencias que he dado alrededor del mundo, y apenas sí he tocado la superficie.
Esta primera parte que les voy a narrar la llamo una iluminación de mi conciencia. Estaba despierto y consciente, pero de pronto comencé a verme a la edad de 3 años, en el patio interior de la casa donde yo nací en mi pueblo. Estaba en un triciclo, con un palo en la mano, paseándome por los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba como una empleada del servicio que me pedía que no hiciera eso. Yo en ese momento entré en un estado de pánico increíble, pues tenía 47 años de edad y me estaba viendo perfectamente a la edad de 3 años, reviviendo la vida. Se podrán imaginar lo misterioso que eso era. El primer instinto que tuve fue el de salir corriendo de la cueva, pero sabía que no podía hacer eso porque si me atrevía a salir, me iban a matar los guerrilleros, porque ellos me habían amenazado muchas veces de que no me atreviera a salir de esa cueva porque me mataban. Entonces me tocó quedarme y vivir esta experiencia que de todas maneras no podía detenerla. Y así comencé a revivir toda mi vida poco a poco. Al principio yo estaba convencido que estaba alucinando, o que estaba agonizando, o que me estaba enloqueciendo. Luego dejé de pensar porque ya no podía hacer nada. Y cuando estaba pasando por la edad de 11, 12, 13, 14 años, comencé a sentir un dolor increíble. Y no era un dolor físico, era un dolor espiritual. Era el dolor de mis pecados. Y ustedes están hablando con un hombre que no creía en el pecado, como les expliqué al principio. Pero en ese momento yo entendía perfectamente que todas esas cosas malas que estaba haciendo eran muy graves. Y las sentía en el alma y me dolían mucho. Y yo creo que yo reviví toda mi vida. Como les dije, tenía 47 años. En esta primera parte, que si se las narrara con detalles, los tendría aquí años. Yo tenía todavía como un ancla en la realidad, porque estaba despierto y consciente en esa cueva todavía, a pesar de lo misterioso que era revivir mi vida. Ustedes se pueden imaginar que narrar un evento sobrenatural no es posible en un lenguaje natural. Lo que les estoy contando es una vaga idea de lo que me pasó, pero seguro que el Espíritu Santo les ayudará a recibir lo más que puedan de lo que yo les estoy narrando. De pronto, ese estar consciente y despierto en la cueva se desapareció y aparecí boca abajo contra la hierba en lo que terminó ser una montaña muy alta y un silencio que yo lo llamaría un silencio perfecto, en un estado perfecto de gozo, de paz, de libertad. Libertad como yo nunca había tenido. Y en ese momento comencé a descubrir otra montaña, aún más alta, adelante de mí en la distancia. Y sobre esa montaña, encima de ella, apareció la ciudad más extraordinariamente preciosa de luz. Y yo entendía perfectamente esa ciudad, la podía ver por dentro y por fuera. Durante toda esta experiencia mística yo estaba en un estado perfecto de conocimiento, todo lo entendía perfectamente. Y además en ese momento me doy cuenta de algo muy difícil. Me di cuenta que mi alma tenía que haber llegado a esa ciudad de luz, pero no había alcanzado. Y esas dos montañas no estaban conectadas, no había forma de que yo me trasladara a la otra montaña. Y en ese momento que descubro eso, comienzo a escuchar la voz del Señor que me hablaba. Y su voz tan inmensa, que parecía venir de todo el universo entero. Era una voz llena de amor, de compasión, de misericordia. Y yo no la resistía, me quemaba. Solo quería que esa voz se callara, que no me hablara. Y la rechacé la voz del Señor. En el momento que yo la rechacé la voz, el Señor se silenció, no me habló más. Y cuando Él dejó de hablarme, todo desapareció. Las montañas, la ciudad de luz, su voz se apagó y yo quedé flotando encima de un abismo de tinieblas, un abismo terrible. Yo sabía perfectamente lo que ese abismo era, pero no quería enfrentarme a él, porque por 33 años que yo viví en pecado mortal, alejado de Dios,
Yo negué la existencia del infierno. Y en ese momento yo sabía que estaba flotando encima del infierno. Y les puedo contar esto. Yo asumo que todos ustedes son creyentes y católicos y saben que la iglesia nos enseña que el infierno existe. Desafortunadamente hoy vivimos un mundo tan superficial y materialista que aún muchos católicos no creen que el infierno existe. Pero yo les puedo asegurar algo. Yo les digo que el infierno existe. Y no porque yo lo haya leído en un libro, porque cuando lo leí en el catecismo de la Iglesia Católica, en el colegio, me burlé. Y tampoco porque alguien me lo haya contado, porque cuando a mí me contaron en las clases de religión y en mi casa, en la iglesia, sobre la existencia del infierno, también me burlé. Pero hoy ya no me estoy burlando. Hoy les cuento de que el infierno existe porque yo lo he vivido. Y sé que esto es muy extraño de escuchar, pero es mi responsabilidad contárselo, porque hay de mí si no cuento lo que el Señor me mostró. Y no porque esté amenazado por Él, sino porque ya conozco la verdad, y la verdad no se puede ocultar, especialmente sabiendo yo lo importante que es que tengamos conciencia de esto. Esta es una parte del testimonio, porque este testimonio lo pudiera llamar yo un testimonio de misericordia de Dios, de esperanza. Así de que cuando nosotros hablamos del infierno, hablamos de la condenación eterna. Yo estaba flotando encima de ese infierno y comencé a hundirme en una niebla espesa. Y cuando estaba dentro me di cuenta que no era ninguna niebla, sino que eran almas malditas, almas de seres humanos que se habían condenado. Y en la superficie tenían todavía rostros de ser humano. Tenían rasgos de ser humano, pero estaban totalmente deformes por el pecado. Y yo entendía todos los diferentes pecados y las deformidades que esos pecados habían creado en esas personas. A medida que miraba más profundamente en el abismo, veía que habían incontables niveles de condenación. Y más en el fondo veía que habían jerarquías demoníacas, formadas por espíritus del mal que nunca habían sido seres humanos, que eran ángeles caídos. Y estas almas de los seres humanos que estaban condenadas eran esclavas de esos ángeles caídos, de esas jerarquías, dependiendo de los pecados por donde habían caído. El Señor me habló de nuevo. Como les dije al principio, si yo me detuviera en alguna de estas áreas, los tendría aquí por años, porque esto es interminable si les hablara solo del infierno. Cuando Él me habló de nuevo, me habló tantísimo, y entre las cosas que me dijo, me hablaba de la humanidad. Segunda venida, que es cuando termina la muerte y termina la procreación y se acaba la acción de Satanás y es enterrado para siempre en el abismo con todos sus demonios y las almas que se asociaron con él, las almas condenadas. Y entonces el Señor me habla que se acerque más el regreso de Jesús, se va a volver más grande la batalla. Pero la batalla no es como la imaginamos nosotros. No es simplemente catástrofes naturales, ni cosas de esas en las que se centran muchos profetas milenaristas. Él más bien me contó era que la batalla se nota es por el materialismo, por el alejamiento de Dios, por el pecado, por la degeneración, depravación de la humanidad. Esa es la batalla. Tanto que el pueblo de Dios sufrirá tanto y le dolerá tanto la depravación y perdición de este mundo que preferiría morirse de lo degenerado que se va a volver. Y esto, entre más se acerca la llegada de Jesús, más horrible el mundo, porque más materialista, más alejado de Dios, más mágico y esotérico y más satánico. Y esto lo podemos ver todos nosotros. Ahora, al mismo tiempo me está hablando de que el pueblo de Dios, que generalmente siempre es un puñado de personas, es fiel y se va a mantener firme, y el Señor lo va a ungir mucho para poder tener la fortaleza para vivir estos tiempos.
y el Señor siempre se derramará en gracias sobre todos los que acuden a su misericordia, porque es un Dios de la misericordia, pero es un tiempo de mucha oscuridad que estamos viviendo. Luego me llamó en la iglesia católica y me dijo que Él me había creado católico. Esa es la palabra que Él utilizó. Me creó católico. Y me dice que la iglesia católica es la iglesia de Dios, la única iglesia, que es una iglesia judeo-cristiana, o sea, somos la continuación del judaísmo. Y me explicó cómo los judíos son el pueblo escogido, los hijos legítimos de Dios. Y nosotros tenemos que reconocerlos como nuestros hermanos mayores. Y dice que al final de esta vida, antes de que regrese Jesús, se convertirán los judíos al catolicismo en forma masiva. Esa es una de las últimas señales de los tiempos. Y así como los judíos fueron escogidos para la encarnación de Jesús, también son escogidos para la segunda venida, y ellos rescatarán la iglesia de una gran apostasía que estará viviendo en esos momentos ya cuando se viene el Señor Jesús por segunda vez. Pero al mismo tiempo me dice que esto no quiere decir que la salvación es solo para nosotros los católicos. Esto quiere decir que nosotros los católicos somos el ejército de Dios y por eso somos responsables de las almas de toda la humanidad. Y dice que nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Y me habla de la maravillosa realidad de la Eucaristía, el regalo más grande que tiene la humanidad. La Eucaristía. Si no fuera por la Eucaristía, este mundo se hubiese desintegrado ya. Pero él me dice que el diablo sabe que nosotros somos instrumentos eucarísticos, que es su peor pesadilla. La persona que el diablo odia más en este mundo es un sacerdote, porque no hay ninguna pesadilla más grande para los infiernos que un sacerdote, porque un sacerdote nos desata del demonio con la confesión, nos exorciza del demonio con el bautismo, nos fortalece con el Espíritu Santo en la confirmación para llevar la misión cristiana de nuestra vida, nos alimenta con ese pan de vida que es la Eucaristía y encima de todo constantemente está pendiente de nuestra vida para darnos hasta el final de la vida la extrema unción antes de la muerte, la oportunidad de vivir catequizado, preparado el alma para Dios, o sea que el sacerdote es el enemigo más grande del infierno. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando un sacerdote cae bien bajo, porque le vienen todos los demonios encima a tumbarlo. Y por eso vemos los pecados tan horribles que a veces caen los sacerdotes. La responsabilidad nuestra como católicos es orar y orar y orar y hacer sacrificios y ayunos por nuestros sacerdotes. Y también pedir muchas vocaciones sacerdotales, porque esa es nuestra esperanza. Se pueden imaginar que fuera nosotros sin sacerdotes, y por eso tenemos que pedir sacerdotes santos, para que el Señor mantenga la gracia en nuestra iglesia, la unción. Pero al mismo tiempo dice, cada uno de nosotros, ya seamos religiosos, ya seamos misioneros, laicos comprometidos o laicos que estén en la iglesia activos y fieles a Dios, cada uno de nosotros somos un instrumento eucarístico de reparación, porque cada vez que nosotros comulgamos, estamos alimentando las almas de toda la humanidad. Ustedes se dan cuenta que Jesús, en algunos de los pasajes del Evangelio, le dice a los fariseos que la reina del sur los juzgará a ellos, porque ella fue hasta Salomón, a visitar a Salomón, desde muy lejos donde ella estaba, y le llevó toda clase de regalos y de tesoros para honrar la sabiduría que él tenía, para honrar al Dios de Salomón, que es el Dios verdadero. Y dijo el Señor que esa mujer iba a juzgar los fariseos, que eran pueblo escogido de Dios. Ahí mostró el Señor cómo gente que no conoce a Dios, gente que no es de Dios en ese sentido, se puede salvar por el amor que tienen a la verdad. Entonces mucha gente al morir, aunque no haya conocido a Cristo, aunque no haya sido una persona que pertenece a nuestra iglesia, sin embargo, si vivió de acuerdo al amor y sus obras son obras del amor, en el amor Dios lo rescatará, porque Dios es el amor. Y van a reconocer al Señor como el Señor, porque toda la vida le dieron el señorío al amor y a la caridad, y ese es Dios. Ahora, ¿cómo avanzarán esas almas
hacia la vida eterna, hacia la gloria eterna? Eso no lo sé. Seguramente que las almas que no conocen a Jesús durante esta vida terrenal tendrán que pasar por un periodo de prepararse para ese vivir eternamente con Cristo, porque la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Y estos son misterios de la vida eterna que solo Dios sabrá. Pero Él me muestra que la salvación es para todos los seres humanos. Y nosotros somos responsables de todas las almas a través de la Eucaristía, de nuestro testimonio de vida. Después de esto, el Señor me muestra los sacramentos uno por uno, y los mandamientos, y me coloca en un lago con el agua hasta la cintura. Cuando aparezco en ese lago, me doy cuenta que al frente del lago hay una roca inmensa. La distancia entre el lago y la roca, para darles una idea, fácilmente sería como la distancia entre la Tierra y el Sol. Solo que quiero darles una idea para que tengan más o menos cómo localizarse en donde yo estaba. No había un sentido de espacio ni de tiempo, por eso es muy difícil ponerlo en palabras. Sin embargo, yo sabía que en esa roca estaba Jesús, pero sabía que no lo iba a poder mirar nunca por el estado de pecado en que yo estaba. Y en ese momento traté de escaparme dentro del agua para huirle al Señor, para no mirarlo. Y me di cuenta que estaba parado en medio de todos mis pecados de 33 años, los pecados mortales. Y mis pecados eran espíritus del mal. Y yo los conocía perfectamente a cada uno, y eran cientos de cientos de cientos, porque son todos esos años de pecado. Cuando yo miraba a uno de ellos, veía el momento en que había sido tentado, el momento en que había consentido la tentación, la consecuencia total de ese pecado, cómo había afectado toda mi familia, generaciones por venir, había disminuido las bendiciones de toda la iglesia, había afectado tantísimo mi vida. Era algo tan doloroso que nunca les podría contar con detalles, porque es algo que si ustedes supieran el dolor que viven las almas en el purgatorio, todos los días orarían por ellas. Yo estaba en ese momento en un estado purgatorial. Les puedo decir esto del purgatorio, de lo que yo aprendí. Las almas del purgatorio están años luz adelante de nosotros. Ellas nunca quisieran regresar a esta vida terrenal, porque ya salieron de acá. Es como yo querer regresar al vientre de mi madre, pues ya salí de ahí. Y el alma que sale de este cuerpo ya entra al mundo espiritual y no va a querer regresar al mundo material para vivir en esta ceguera y sordera y mudez del mundo espiritual, que es la vida en la carne, porque estamos ciegos, sordos y mudos al espíritu por causa de vivir dentro de esta carne mortal. Entonces, pero las almas sufren mucho porque no han terminado su vida terrenal todavía, porque les quedaron muchas áreas de desamor por causa del pecado, por causa de todas las cosas que hicieron que no están con Dios y que se salvaron por milagro de Dios, por misericordia. Y esta es la vida del purgatorio. La unión nuestra con ellos, que se llama la comunión de los santos, es vital, es muy importante que nosotros revisemos con cuidado ese dogma de la Iglesia Católica, que es la existencia del purgatorio. Sabemos que un dogma quiere decir que tenemos que creer en lo que la Iglesia nos dice que es un dogma, porque si no dejaríamos de ser católicos, nos convertiríamos en apóstatas. Ustedes se dan cuenta que hoy a veces encontramos sorpresas muy grandes con teólogos muy modernos, católicos, sacerdotes, monjas, laicos, que predican prácticamente que el infierno y el purgatorio existen, porque esa gente está perdida, son teologías corruptas. Pero la realidad es que las enseñanzas de la Iglesia nos confirman de que sí existe. En ese estado de purgatorio, yo puedo ver muchas cosas que, como les dije ahora, sería imposible narrárselas, pero el Señor me permite mirar a sus ojos. Cuando miro a la roca, me da fuerza para mirar la roca. Cuando miro a esa roca, quedé totalmente enceguecido por la luz que irradiaba la roca, porque toda esa luz yo sabía que era Jesús, pero sabía que nunca lo iba a poder ver por el estado de pecado mortal en que yo me encontraba. Sin embargo, el Señor Jesús comenzó a manifestarse
y lo primero que vi fueron sus dos manos abiertas completamente. Y era todo lo que veía al principio. Y sentía que el Señor me estaba invitando a entrar por esa luz, que era Él. Y como les dije, la distancia entre los dos era enorme, pero todo sucedía instantáneamente. Solo que yo estaba paralizado en ese lago y no podía moverme hacia Él, por mucho que quisiera, estaba paralizado. Y el Señor me habló desde la luz y me dijo: la puerta está abierta, te estoy invitando a entrar, pero no puedes, porque estás paralizado, porque estás vacío de mi amor. Nunca has amado con mi amor. Te voy a enseñar a confiar en mi misericordia. Y en ese momento ocurrió algo extraordinario, porque pude ver a través de sus ojos, pude ver como un océano infinito de pureza, a pesar de la distancia tan enorme que nos separaba. Pero Él permitió que yo viera eso en sus ojos. Y ese océano estaba formado por incontables billones de espíritus de Dios. Billones, incontables. Y la pureza, la hermosura que yo veía en eso, pues es totalmente imposible de describir. Y dentro de eso me aparece en los ojos del Señor la Santísima Virgen María. En principio yo no entendía bien sobre la Virgen María porque yo me había ido muy temprano a la iglesia y tenía una idea muy vaga de lo que era María. Pero ella parece como mi madre y me dice que es mi madre, pero yo no puedo mirarla, no resisto su mirada y me escapo a su mirada mirando hacia el lago donde yo estaba parado. Y de pronto ahí en el agua del lago me aparece ella y le veía su rostro. Y ella me mostraba los espíritus que habían en el lago. Ella no los miraba, me los mostraba y decía: esos no eres tú, esos son el pecado. Tú eres el pecador y Jesús ama al pecador. Confía en su misericordia. Y a medida que yo entendía lo que ella me explicaba, se desaparecían espíritus del lago. Y aparecía en su vientre como un niño. Y estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual. Y a medida que yo sentía lo que venía del cielo a través de ella por ese cordón umbilical, todo lo que salía de mi corazón hacia Jesús pasaba también por el vientre de ella. Y a través de ella vi maravillas sobre la acción de los ángeles en nuestra vida, el misterio de la obediencia, el misterio de la iglesia, los santos, el misterio de las tradiciones sagradas, lo importante que es la obediencia a la jerarquía eclesiástica, lo importante que es el orden de las cosas como Dios nos lo ha dado, el orden de toda la doctrina de nuestra iglesia, lo importante que es conocerla profundamente y vivir solo sujeto a ella, a la doctrina de la iglesia completamente. Es tan importante porque es de la única manera que combatimos al demonio, si estamos exactamente viviendo en línea con lo que Dios nos ha revelado a través de nuestra iglesia. Es de la única manera que llegaremos a la casa del Padre y de la única manera que podemos derrotar al maligno. El Señor me dio la oportunidad de regresar a mi cuerpo otra vez. Y cuando regresé a mi cuerpo tenía como convulsiones y sentía que había entrado como a una prisión, que era mi propia carne, mi propio cuerpo material. Y me di cuenta que había estado en esa visión toda la noche entera, como 8 o 9 horas. Y fue muy difícil regresar, porque yo me sentía ya completamente lejos de esta vida terrenal, pero ahí estoy de nuevo en esa cueva, amarrado, encapuchado, en esa realidad tan macabra en que estaba. Y los guerrilleros me sacaron de la cueva un rato después de que regresé a mis sentidos, y estuve caminando por la selva 5 meses y medio más con ellos como prisionero. En total 6 meses de secuestro. Durante esos 5 meses y medio más, después de mi experiencia con Dios, yo era un hombre ya muy cambiado. Sin embargo, no sabía si iba a sobrevivir. Y todos los días le rogaba al Señor que no permitiera que yo muriera en pecado mortal, que me permitiera confesarme antes de morirme. Y a los 6 meses ocurrió un milagro inmenso. Sin ninguna explicación, los guerrilleros me llevaron a una carretera en la noche y ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Y quedé caminando en esa oscuridad por muchas horas y luego un autobús me recogió, me llevó de regreso a la civilización y mis hermanas me recogieron donde me dejaron
y tan pronto me recuperé un poco físicamente, me fui a confesar a un monasterio de franciscanos, ahí en la ciudad donde viven mis hermanas en Colombia, y ya se imaginarán lo largo de mi confesión. Cuando salí de esa confesión me sentía como el hombre más liviano y más feliz de la vida. Después regresé a mi casa en California, en Los Ángeles, y lo primero que hice fue comenzar a regresar a la iglesia. Pero pasé 2 años en los cuales no le conté a nadie sobre mi experiencia mística. Yo pensé que era un gran secreto entre el Señor y yo, y que Él me había rescatado, y yo tenía que portarme muy bien y dejar esa vida del pasado. Pero a los 2 años fui de vacaciones a Colombia durante una Semana Santa. Y un domingo de Palmas, de Ramos, en una misa de 12 del día en Bogotá, en una iglesia muy grande, no alcancé a entrar porque estaba llena de gente y quedé en el atrio, mirando por la nave central de la iglesia, y todo lo que podía ver al fondo, encima del altar, era un crucifijo enorme. Y comencé a tener una experiencia con Jesús otra vez. Y el Señor, en un instante, que no sé cuánto duraría, porque Él me mostró muchas cosas, pero duró un instante porque era durante el ofertorio de la misa, me mostró la misión para la cual me había escogido. Y me mostró que yo había nacido para esta misión y que mi misión apenas iba a comenzar. Yo tenía 49 años en ese momento. Pues yo estaba muy aterrado porque no entendía, ya estaba de 49 años, me decía que mi vida apenas iba a comenzar, que me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido, que todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, iban a ser responsables de todo lo que yo les iba a contar. Y en esta forma fue como yo encontré esta misión. Al principio fue muy difícil y muy confuso. Yo me fui a buscar al sacerdote en Colombia con el que me confesé la primera vez, el franciscano, y él simplemente me dijo: si todo lo que tú me has dicho es de Dios, no te preocupes, vete de regreso a tu casa que Dios se encargará. Pues aún quedé más confundido, que yo esperé que me diera instrucciones, pero él estaba correcto. Así fue como muy pronto yo dejé todo lo que hacía, dejé mi vida artística y fundé una misión en Bogotá, Colombia, con la Arquidiócesis de Bogotá, que se llama Peregrinos del Amor, hace 14 años. Esta misión, gracias a Dios, hoy cuenta con aprobación eclesiástica y es una misión que la he llevado por más de 100 países en los 5 continentes. Esto es lo que yo hago permanentemente, viajar por el mundo entero. Cada vez se convierte la misión en algo más difícil porque las batallas espirituales son muy duras. Lo que yo tengo que predicar a mucha gente no le gusta. Hoy en el mundo en que vivimos, muchas de las cosas que yo predico, que son simplemente lo que la palabra de Dios dice, son ilegales en muchos países y pueden darnos hasta cárcel, nos pueden dar persecución, muerte en algunos países del Medio Oriente, de India, de muchos sitios en el mundo, hasta la muerte. Pero esto es lo que nos tocó hacer, ese es el llamado de Dios y eso es lo que estoy haciendo todos los días de mi vida. Yo con esto termino este testimonio. Entiendo que vamos a tener un pequeño espacio de preguntas. Obviamente hay muchos de ustedes ahí, no alcanzaré a atenderlos a todos, pero seguramente escogerán unas pocas preguntas para que alcancemos a responderlas. Espero muy pronto poder ir de misión a México, no sé si alcance a ir este año, pero por seguro a principios del año entrante, y ya les anunciaré todo mi itinerario de charlas en el país de México, que yo quiero tantísimo, porque yo en México he aprendido mucho de todos ustedes, y especialmente siempre quiero estar visitando a nuestra Madre de Guadalupe, porque para mí ha sido no solamente una revelación muy grande e importante en mi vida, sino también una bendición que llevo permanentemente en mi apostolado. Entonces, pues que el Señor los bendiga, los guarde, los quiero mucho, y Dios quiera que esta Expo Católica de México en esta oportunidad también traiga muchísimas bendiciones para todos y que la iglesia se conozca mejor, y ojalá que continuemos con estas exposiciones por muchísimos años. Amén.